La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Buenas noches, colombianas y colombianos. Como ya es conocido casi por toda la población, el Consejo de Ministros ha sido censurado. No me da temor decir la palabra, esa ha sido la intención. Parece que molestaba mucho a ciertos intereses políticos y económicos muy minoritarios, pero muy poderosos en la sociedad colombiana. Y parece que desde hace muchas décadas la tradición en la comunicación social de Colombia es ocultar, es tapar, es que no se sepan verdades, para que, como una especie de modorra, de intoxicación mental, las cosas que van mal en el país, pero que generan riqueza para unos muy pocos, pues se sigan manteniendo y que el pueblo, sin darse cuenta, siga haciendo permanente un proceso por medio del cual nos hemos convertido en uno de los países más desiguales socialmente del mundo, el segundo en desigualdad del planeta entero, y donde hemos perdido valores democráticos que fueron fundamento de la nación, de la República de Colombia, de la Gran Colombia, como ayer mencionaba. Nosotros nos fundamos sobre la base de la libertad y la democracia. Y poca libertad y poca democracia desde 1885 hemos tenido en Colombia. Prácticamente un manto que oculta, que quita la libertad hasta esclavitud tenemos ahora, y que le quita el derecho a decidir al pueblo, a pesar que la Constitución lo ordena, pues trata de oscurecer esos fundamentos, libertad y democracia, que deberían ser los signos de nuestra bandera tricolor. Sin embargo, con el hecho de censurar el Consejo de Ministros,
buscaremos que la plenaria del Consejo de Estado vuelva por la Constitución del 91, no nos impide hablar, porque otras leyes que no fueron demandadas y que son de años nos permiten hacer alocuciones presidenciales, y por eso, en vez de hacer un Consejo de Ministros, decidimos hoy hacer una alocución, porque es absolutamente indispensable que la población se entere de hechos que atañen a su propia vida y a su salud. Todo lo público debe ser público, si no, ¿de dónde su palabra? Y para que todo lo público sea público y la gente tenga propiedad sobre lo público, pues la gente debe saber e informarse de qué es propietario. En las pasadas sesiones hablamos de algunos temas que brevemente voy a intentar explicar. El jefe del Estado tiene derecho a hablar por televisión en todos los canales públicos, porque todos los canales son públicos. Y lo son porque usan el espectro electromagnético, que es por donde van las ondas de la televisión, que la Constitución de 1991 determinó tiene carácter nacional, no se puede vender, es inenajenable. Simplemente se ha permitido unas concesiones a particulares para explotar la televisión. Y la Constitución misma dijo que hay un derecho fundamental a la verdad, no a la mentira, y que ese derecho se consigue no porque alguien sea detentor de la verdad, sino porque muchas maneras de verla se puedan expresar con libertad. En Colombia hoy solo se expresan los dueños de los canales que llaman privados, entre comillas, pero que usan el espectro público, que son las personas más ricas de Colombia. Solo se hace ver como verdad lo que los 5 hombres más ricos de Colombia quieren que la sociedad sepa, y lo que ellos no quieren que se sepa, entonces se oculta. Eso no es pluralismo informativo. Son muchas las visiones, entre ellas las del gobierno. ¿O creemos entonces que los 4 hombres más ricos de Colombia van a insultar y calumniar permanentemente al gobierno todos los días, y que entonces se le va a quitar el derecho al gobierno de expresar su punto de vista y su opinión y sus decisiones? Es el ciudadano del común el que debe, la ciudadana, escoger, combinar, analizar, pensar, cuando ve todas las posiciones informativas y no solo una, si no caeríamos en un totalitarismo, que es el totalitarismo del poder económico, y eso no es una democracia. El poder económico obedece al pueblo, no al revés. Y todas las instituciones del Estado, todas sin excepción, obedecen al pueblo, o si no, Colombia no es una democracia. Ahora ya nos defenderemos judicialmente de este tema, pero quiero explicar otro tipo de problemas que se nos están presentando en este momento. Hemos convocado a una consulta popular. Creemos que es la hora de la decisión popular, la hora de los pueblos. Creemos que instituciones que son constituidas y no constituyentes, que obedecen a un poder que emana del pueblo y que no es el pueblo mismo, están intentando quitarle el derecho de decisión al pueblo. En temas fundamentales que ni más ni menos no son los derechos de ningún ministro aquí presente, o del presidente de la República, o de un congresista en particular, sino que son los derechos del pueblo, de la gente, los derechos del trabajo, los derechos de la vida, los derechos de la existencia. Y por tanto, si la Constitución del 91 dijo explícitamente
que el poder emana exclusivamente del pueblo. A eso se le llama soberanía popular. Y si son las decisiones sobre los derechos del pueblo, el pueblo debe expresarse. Hoy intentan también quitarle ese derecho a la población, muy asustados sí, quienes se han enriquecido, quienes han engañado durante décadas enteras, no quieren que el pueblo se exprese y decida. Yo creo que al llegar la hora de los pueblos, Colombia en su pueblo todo debe expresarse y decidir. Por eso el día de mañana el ministro del Interior aquí presente va a presentar en público las preguntas que se presentarán también a la decisión popular, la consulta popular. Y el 1 de mayo, el Día del Trabajo, las y los invito a duplicar las marchas que hicimos la vez pasada en todo el país. Para presentar, yo mismo lo haré, al Congreso y al Senado de la República, específicamente el texto para que empiece su debate. Queremos que si esta consulta popular es del pueblo, pues es el mismo pueblo el que debe salir a defenderla y que debe hacerlo con contundencia, en paz, como siempre lo hemos convocado, en alegría popular, en un estatus diferente que es el pueblo que manda y ya no el pueblo que obedece. No es el pueblo que se arrodilla, sino que se mira de frente entre sí y mira de frente las instituciones para dar las órdenes. Ese pueblo lo queremos este 1 de mayo en todas las plazas de Colombia y ojalá por millones, demostrando a quienes hoy intentan amordazar al pueblo de Colombia que no va a ser posible, que la consulta popular va, porque es una decisión popular. Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República. Y voy a sacar la espada de Bolívar. Alguna vez lo hicimos en la posesión de presidente, pero creo que hoy es el momento. Creo que hay que desenvainar la espada para repetir una frase que el Libertador pronunció en su momento, y es que hasta que no haya justicia social en Colombia, no se envainará la espada, sino continuará desenvainada como hoy está en los salones de esta Casa de Nariño, expuesta públicamente a la población, pero me parece que esa espada debe guiar hoy la consulta popular, debe guiar más que el presidente al pueblo de Colombia, y por tanto saldrá a exponerse ese día en donde ojalá ya no 2 veces, sino 4 veces llenemos la Plaza de Bolívar ante el pueblo. Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular y es el alma popular la que fundó la Gran Colombia, la que fundó el concepto de libertad, de república sin rey y de democracia, la que hoy queda convocada a expresarse, a decidir y a mandar en Colombia como en cualquier democracia decente del mundo. El tema de hoy es sobre la vida. He convocado a los ministros que más tienen que ver con este tema, algunos directores de superintendencias, de institutos, y tiene que ser alrededor de algo que está empezando a afectar con seriedad la existencia de la vida humana en Colombia. Se trata de hablar de la fiebre amarilla, de explicar en qué consiste el problema, de dónde surgió el problema, por qué. Ya tenemos casi 79 personas enfermas, sin contar datos recientes,
y cómo prepararnos y cómo detener la enfermedad, porque se puede hacer si la población se moviliza con las medidas que científicamente va a tomar el Ministerio de Salud a nombre de todos los colombianos. Aún hay datos que no comprendemos con exactitud en este momento, pero ya después de algunos meses de iniciarse el proceso de expansión de la enfermedad, fiebre amarilla, pues podemos dar unas indicaciones que con certeza pueden provocar que la vida se cuide en Colombia. La mayor misión de la política y del ser humano en general es cuidar la vida. Este periódico, que se llama Vida precisamente, impreso, va a llegar por centenares de miles a las zonas de mayor riesgo hoy en Colombia. El país ya lo podemos diferenciar entre alto, medio, bajo riesgo, de acuerdo a las escalas de temperatura que lamentablemente están cambiando radicalmente en el mundo entero. Espero con las juntas de acción comunal ayudarme a que este periódico, que es el medio oficial de la Presidencia de la República, pueda llegar a cada casa donde no llegan las redes, a donde las noticias apenas sí llegan a través de la televisión o de la radio, y a veces de manera muy deformada, para que cualquier campesino o campesina en cualquier rincón, el más alejado de este país, pero expuesto a un enorme peligro, pueda enterarse de manera directa de la voz, de las palabras del gobierno nacional para tomar las medidas indispensables. Se llama el periódico Vida y comenzará a circular en las veredas y barrios más alejados de Colombia. Ahora, el primer elemento para explicar es de dónde proviene la enfermedad. Esa enfermedad tiene que ver con un fenómeno contemporáneo. Existía desde hace quizás milenios en Colombia, pero no afectaba más sino a personas que por cualquier razón tuvieran un contacto en el sitio donde el mosquito portador del virus estuviera, y estaba muy escondido entre las selvas de Colombia y a temperaturas tropicales altísimas que parece hoy han variado. La alarma que hemos dado tiene que ver con que hoy tenemos enfermos, personas que incluso han muerto. Hay una mortalidad de cerca del 40 al 50% de los que se enferman, y esto es uno de los elementos más peligrosos de lo que estamos hablando. El COVID nunca llegó a tener esa alta proporción. Prácticamente de cada 2 personas que se enfermen, una muere, y esto prende la alarma inmediatamente. Pero solo es infectable una persona por la picadura del mosquito. Y esta es una ventaja sobre lo que nos aconteció en el COVID-19. No se transmite en realidad de persona a persona, ni de animal a persona, excepto por la picadura del mosquito. Y se trata entonces de ganarle en velocidad al mosquito, porque éste ha comenzado a subir las montañas. Es decir, a explorar otros territorios por una simple razón, y es que el clima empezó a subir en zonas que eran más frías. A eso le llamamos la crisis climática. Antes de pasarle al IDEAM, que es la entidad experta en estas materias, la palabra, debo explicar algo sobre la crisis climática, aunque lo he hecho mucho en los últimos 10 años. Me decían loco cuando empecé a decirlo. El Papa Francisco, que descanse hoy, compañero del alma, y hasta siempre, porque su lucha fue la misma por la existencia de la vida y por la justicia social, fue uno de los grandes voceros en sus encíclicas, Laudato Si, la mejor, y una hermosa exposición literaria
absolutamente certera alrededor de lo que pasa en nuestro planeta. No es una voz política el que lo dice, no es una voz religiosa o espiritual, es la voz de la ciencia. Papa Francisco trasladó a Laudato Si, la voz de la ciencia, en un hecho paradójico, porque antiguamente iglesia y ciencia estaban en contra, luchaban entre sí, y hoy comúnmente tratan de gritarle a la humanidad el peligro que ya estamos viviendo y que puede terminar con toda la especie humana y la vida de lo existente en el planeta si no somos capaces de cambiar un sistema económico y tecnológico que literalmente está a punto de acabar con la vida. Laudato Si dice que la codicia acaba con la existencia. Y yo tengo que subrayar esa palabra. El cambio de clima en el planeta no se debe a que el sol calienta más o a que hubo una explosión volcánica, una cosa del azar, no. El cambio del clima del planeta que nos trae estas enfermedades y cada vez serán más graves si no hacemos nada, es el producto de un sistema económico, de una manera de producir y acumular las riquezas en pocas manos, es decir, de la codicia humana, pero no de toda la humanidad, porque no toda la humanidad es codiciosa, la mayor parte vive en pobreza, sino de los más poderosos de la tierra, que son los más codiciosos de la tierra, están a punto de extinguir la humanidad, simplemente por ganar más dinero, vendiendo más cosas y por tanto produciendo más cosas y por tanto usando cada vez más la energía para producir, que sigue siendo en su mayoría petróleo y carbón y gas. Estas materias primas que en sí mismas no tienen la culpa, al pasar por la fábrica se vuelven gas y las moléculas que salen a la atmósfera calientan el planeta guardando el calor del sol y entonces cada vez más hay temperatura y entonces virus, enfermedades que estaban aisladas del ser humano hoy se ponen en contacto con ese ser humano y se provocan los virus de los cuales ya casi todos hemos sido víctimas. Ahora uno nuevo por la misma razón, nuevo en el sentido de que llega a regiones nuevas de Colombia, la fiebre amarilla. Así que voy a darle el paso a nuestra directora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, Gislian Echeverry Prieto, ¿sí se dice así? Gislian, para que nos comente con un breve cuadro un poco complicado cómo es que ha venido creciendo la temperatura promedio, no solo en el mundo, sino en Colombia, para que tengamos claridad de por qué este peligro empieza a fortalecerse. Entonces le doy la palabra a Gislian. Gracias, señor presidente. Un saludo a todas y a todos. Como usted lo ha mencionado en diferentes escenarios, estamos ante una nueva realidad climática generada por el cambio climático, donde especialmente se ha exacerbado en los últimos años, el año 2023 y el año 2024, fueron años sin precedentes históricos en términos climáticos, al menos desde que se tiene registro. Y por supuesto, nuestro país no es indiferente a esta situación. También vemos los efectos de esta crisis climática en nuestro país. El IDEAM es el instituto, la institución pública que hace un monitoreo ambiental y climático en todo el territorio nacional, y esto nos permite tener datos validados y oficiales de ese monitoreo climático en el territorio, y con esos datos hemos generado esta información. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Están los promedios de la temperatura media del aire mes a mes durante unas décadas específicas. En la línea azul
oscura tenemos la década de los 80 y nos muestra esa variación de la temperatura durante esa década, y para resumir, así vamos subiendo a los 90, a los 2000, y la línea roja nos muestra cómo se ha comportado esa temperatura mes a mes para la década del 2010. Vemos en esa gráfica la diferencia importante y el aumento también importante entre la década de los 80 y la década del 2010 para el territorio nacional. Efectivamente, Colombia ha visto un incremento importante de la temperatura media del aire en todo el territorio nacional, y es una situación que está ocurriendo, como usted lo dice, a nivel global. De hecho, el año 2024 que acaba de cerrar fue el año más caliente de la historia a nivel del planeta, y específicamente para América Latina y el Caribe tuvimos un incremento de 0.9 grados Celsius, que es bastante importante, entendiendo que con aumentos de esta magnitud ya hay cambios importantes en los ecosistemas, en los corredores ecosistémicos y por supuesto en el comportamiento de los vectores, que es a lo que nos trae esta situación. En resumen, el aumento de temperatura, que es la realidad que tenemos hoy, nos está llevando a una mayor incidencia en esa propagación de enfermedades por vectores. También, lamentablemente, como usted lo ha mencionado, si no se toman acciones drásticas, importantes a nivel global para detener la emisión de gases de efecto invernadero, los escenarios de cambio climático nos siguen mostrando un aumento de temperatura a nivel global y a nivel nacional. Para finalizar, decirle a todo el país que toda esta información está disponible, la data, para que la puedan consultar a todos los niveles, a nivel divulgativo y a nivel de capas de información en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, señor presidente. Bien, entonces aquí tenemos el origen climático del problema. Colombia viene subiendo su temperatura promedio. ¿Es más alto el crecimiento en tierras frías? Por la altitud, por la cercanía al sol. Por eso se nos derriten los nevados, desaparecerán en cualquier momento completamente. Y coloca un enorme peligro sobre los páramos. Es la parte más sensible que tenemos, porque prácticamente todo el agua de Colombia sale de los páramos. La Amazonía, que es el gran pulmón de la humanidad, nace su agua que la alimenta de la cordillera oriental y hacia el sur de los Andes. Luego Ecuador, Perú y Colombia y algo Bolivia tenemos una enorme responsabilidad, porque si esos páramos mueren, esas tierras altas donde nace el agua muere, entonces la selva amazónica dejará de existir y se quemará, y llegará un momento entonces a partir de allí, que es el tercer pulmón, tercer pilar climático del planeta, que ya no nos podremos devolver y nuestro destino quedará marcado por la muerte. Esa es la gravedad y eso es lo que nos dice la ciencia. ¿Qué se puede hacer? Pues obviamente dejar de consumir petróleo, carbón y gas en todo el mundo. Suena fácil, pero todos ustedes saben cuánto poder se mueve alrededor del petróleo, el carbón y el gas, y entonces intentan impedir que pasemos a otro tipo de economía que llamamos descarbonizada y que contempla otro tipo de energía que llamamos energías limpias, pero ese será tema de otro programa. Aquí nos toca defendernos de los efectos inmediatos. Y el efecto inmediato hoy por hoy puede ser la pérdida del agua para la ciudad de Bogotá, pueden seguir otras ciudades, si locamente los políticos de Santander siguen insistiendo en sacar el oro de Santurbán, van a dejar a más de 2 millones de personas en esa región, Bucaramanga y norte de Santander, sin agua. Si locamente los dirigentes políticos de Antioquia siguen insistiendo en que hay que sacar el oro allá de Jericó y del sur de Antioquia, pues van a dejar regiones ricas, agrarias, que producen alimentos
y riqueza nacional de otra manera a partir del trabajo humano sin sustento. Las tierras fértiles empezaremos a perderlas por falta de agua y entonces empezaremos a tener problemas de nutrición mucho más serios que los que tenemos hoy. Bogotá y Antioquia empiezan a mostrar las consecuencias que en los páramos y en las tierras altas ocasiona la crisis climática, más si se combina con las deforestaciones de las selvas y la utilización de la tierra fértil para minerías. La riqueza no está en el oro, está en el agua. Y la gran riqueza del agua es que nos da la vida. Y eso es lo que se está poniendo en cuestión en todos los rincones del planeta. Aquí ya vemos cómo subió la temperatura en Colombia. Por tanto, el mosquito va subiendo por las montañas. Ha llegado en este momento a las zonas que antes llamaban templadas, pero empieza a subsistir en esas zonas. Muchos de los enfermos se enfermaron en zonas selváticas y llegaron a sus pueblos más altos y allí murieron o están convalecientes, pero otros, y ese es el problema, se han enfermado en sus regiones. Luego el mosquito está subiendo y hemos determinado pues declarar la emergencia en salud, sobre lo cual el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, primero va a hablar el ministro de Salud, tiene la prioridad, Guillermo Alfonso Jaramillo, del que hablan muy mal en la prensa, pero para mí en mi existencia, que desde muy joven lo conozco, tenía 26 años creo, usted era liberal y yo del M19. Y tuvimos a bien de iniciar el proceso de paz desde el Tolima. En el Tolima, que fue el proceso de paz. Sí, y que en eso apoyamos todos nosotros, los sectores progresistas del departamento. El liberalismo de verdad, porque hay un liberalismo de mentira. Los de Alfonso López Pulmarejo y de Jorge Luis. Se volvió godo y estafador. Entonces, bueno, no hablemos tanto de política. Le doy la palabra al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, que hoy tiene la tarea difícil de dirigir esta campaña por la vida, como la hemos llamado. Sí, una campaña por la vida, muy especialmente a partir de la fiebre amarilla, que desde el mes de septiembre, 8 de septiembre del año pasado, se inicia en un territorio donde nunca habíamos tenido historial de fiebre amarilla, señor presidente, y fueron los municipios de Cunday, Villarrica, Purificación y Prado. No había de ninguna manera historial de que se hubiera presentado fiebre amarilla en este territorio. Pero podemos entender, como usted lo ha dicho muy bien, el cambio climático, como lo hemos hablado de la deforestación y muy especialmente la presión que se ha ejercido en un territorio ecológico y una posibilidad clara de cómo tanto el ser humano como también los primates no humanos llegan a territorios, y especialmente la continuidad de territorio que hay entre sectores como el Meta y como el Caquetá, que continúan en un corredor que antes eran la retaguardia de la FARC, y fue la retaguardia de la FARC por muchos años en el territorio de la Uribe, que colinda muy especialmente con una reserva de 26.000 hectáreas, que es la reserva de Galilea, que está entre los municipios de Dolores, Prado, Purificación, Cunday y Villarrica. Y ahí se comenzaban a presentar los primeros episodios. Yo quiero que le permitamos a la directora de Instituto Nacional de Salud para que nos haga una explicación rápida de esta enfermedad. Una enfermedad viral, ¿no es cierto?, que indudablemente es transmitida tanto en su ambiente selvático como en su ambiente urbano. Hay que entender, señor presidente, que desde hace casi un siglo no tenemos fiebre amarilla urbana, pero que sí hemos tenido a principio de este siglo una emergencia
en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahora, por tal razón, presenta esta situación, además con un virus que parecería que presenta por los síntomas, signos y por los fallecimientos bastante agresividad con respecto a lo que anteriormente veníamos viendo. Entonces, doctora... Pero, ministro, ahí antes de... Disculpe, doctora, usted mencionó Galilea, un bosque que no es selva abajo, o sea, el mosquito sino subió, que ya es más alto, sí, señor. Más alto, el mosquito subió, por lo que ya dijimos, pero menciona un segundo tema, y es que estaba la FARC ahí, no entraba nadie fuera de ellos. Quizás el mosquito no estaba en ese momento cuando ellos estaban ahí. Vino el proceso de paz 2016. La FARC sale del lugar, el Estado no cuidó ese territorio ya dejado por la FARC y empezó un proceso que todos podemos verlo en la prensa de degeneración de la violencia, traquetismo puro y simple. Y uno de los elementos de economía ilícita que se han venido desarrollando fuera de la hoja de coca, fuera del oro ilegal, es sacar la madera, que la FARC antes no dejaba sacar. Y protegía el territorio. Protegía, más o menos era una guardia, digámoslo así, porque todos tenemos... Era la retaguardia. Ahí se curaban enfermos, escondidos, y al retirarse entran los depredadores a tumbar madera y a pensar que así se llenan de plata, y eso es una organización prácticamente dirigida desde las armas, y se encuentra el ser humano con el mosquito, y ahí comienza el problema. Seres humanos que seguramente venían del Tolima, por los datos iniciales, y entonces la deforestación es el segundo problema para irradiar virus. En el caso colombiano, la deforestación es la que le quitó, hecha en la selva, el agua en la cantidad suficiente al embalse de Chingaza. Bogotá hoy padece sed por la deforestación de la selva amazónica y no recuperará su equilibrio si no se vuelve a sembrar la selva en lugares que hoy son potreros y que son absolutamente vitales para el equilibrio del agua de la cordillera oriental. Entonces, ahora sí, doctora Diana Marcela Pava Garzón, explícanos más científicamente todo este problema ya de la incursión del mosquito en la vida humana. Buenas noches, muchas gracias, señor presidente, colombianos y colombianas. Es muy importante tener presente que la fiebre amarilla es una enfermedad, un evento de interés en salud pública que ha tenido un comportamiento especial en la región de las Américas, pero que también afecta a otros países de la región y de África. Pero en primer lugar hay que tener una información muy cercana a la población de que esté muy bien informada. En especial que tenemos dos ciclos, un ciclo que es urbano y un ciclo que es silvestre. Y en cada uno de estos ciclos existen vectores, o como le hemos llamado, señor presidente, vehículos que llevan el virus que son distintos. Sin embargo, el mosquito que viene del África en sus orígenes, que así lo conocemos, viene de la selva del África, ha tenido un comportamiento más urbano, en este caso lo conocemos como Aedes aegypti o el Aedes albopictus, así se conoce a este nivel. Sin embargo, en este ciclo urbano la transmisión se da por este vector de humano, pues con el mosquito que pica a uno y al otro. Sin embargo, tenemos el otro ciclo que es el ciclo silvestre o selvático, en el cual están los primates no humanos y una transmisión asociada específicamente a través de otros vectores, en este caso se conoce como Amegogus y Sabetes. Aquí en esta gráfica nosotros podemos ver muy bien diferenciado cuáles son esos dos ciclos y cuáles son los diferentes vectores que están implicados. Y se enfatiza que, por fortuna, hasta el momento no tenemos casos urbanos de fiebre amarilla. Es decir, que no es que yo vaya a una ciudad o que vaya a Ibagué o que vaya a Melgar y que de una vez voy a tener el contacto, voy a tener fiebre amarilla.
Esto está más enfocado en esa prevención de los casos en la ruralidad que hemos personalmente visitado. Hemos estado en esas veredas visitando a las personas que no pueden dirigirse a vacunar porque les cuesta mucho dirigirse hasta el centro urbano. Por eso es que se está llevando la vacunación hacia ellos. Acá les mostramos algo muy interesante y es que hemos trabajado de la mano con el IDEAN y con otros factores en el Boletín de Clima y Salud, porque indiscutiblemente, como lo menciona el señor presidente, el clima y las diferentes variables afectan nuestra salud y pueden seguirla afectando si no hacemos algo a tiempo. Y aquí tenemos el comportamiento de la Aedes aegypti con un 67.6%, teniendo en cuenta que hay muchos municipios en el territorio nacional que están por debajo de los 1.200 o 2.300 metros sobre el nivel del mar. Acá tenemos la distribución también asociada en 416 municipios de la Aedes albopictus, que es este vector que también es urbano, pero que a través de esos estudios que se han realizado en el Instituto Nacional de Salud, con las muestras que envían las entidades territoriales, y eso es importante porque esto es salud pública generada por ellos, a través de estos parámetros de calidad, pues se ha encontrado este albopictus en áreas periurbanas. Y sucede algo muy interesante, y es que este vector está muy familiarizado a estar con el humano, por eso él está en el área urbana, por eso él está en los tanques, en el agua limpia, y se ha adecuado mucho más, a diferencia de los vectores selváticos que crecen en esa unión que hay entre las hojas y los árboles. Entonces son dos hábitats completamente distintos y dos ciclos distintos. Acá podemos ver en este mapa, que me parece muy importante que se pueda dar a conocer algunos de los hallazgos de estos vectores silvestres en la población, porque obviamente Colombia es un país con una riqueza amplia, con unas zonas en bosques bastante importantes, y tenemos algunos reportes en el territorio nacional en el 65.6% para Magocus y en el 62.5% para Zabetes. Interesante saber que la fiebre amarilla es una enfermedad prevenible con la vacunación y que esas 79 personas que han estado con infección por fiebre amarilla, que en este momento debaten su vida en hospitales del país, pudieron haber sido prevenidas si hubieran estado vacunadas, y que esa letalidad en los casos confirmados está entre el 40 y el 60%. De ahí viene la importancia de esta emergencia, y que únicamente el diagnóstico se hace confirmatorio a través del laboratorio, y en este caso lo lidera el país a través del Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud. Con toda seguridad, señor presidente, estas pruebas tienen una alta calidad, tienen PCR de calidad y una PCR de confirmación. Algo dentro del marco clínico es que tenemos 3 fases idealmente para que usted las conozca. Lo primero es una fase inicial o latente con un dolor en los músculos, malestar general, como muy similar a una gripa o un cuadro viral, y posteriormente puede haber una fase de presunta mejoría, y ya hacia el final comienza una fase tóxica después del 5º día. Y hemos tenido análisis muy importantes a través del hospital de referencia en Tolima, en donde después del 5º día, donde los pacientes realmente tienen ese periodo más crítico, y hasta el día 12, que es ese estudio que se está realizando, el paciente o fallece o por fortuna puede llegar hacia la mejoría a través de estas metodologías y técnicas que se están utilizando. Me permito también hablar sobre la situación de la fiebre amarilla en las Américas. Como hablábamos, hay 47 países en el mundo que presentan fiebre amarilla, 34 en África y 3 en Sudamérica y América Central, pero que en algunos de esos países pues es endémico y en algunas regiones. Aquí vemos a la semana 12 del periodo epidemiológico actual que Colombia presentó 31 casos, pero miren que en este momento vamos en 79. Por eso es tan importante ver esa velocidad de crecimiento con los casos de fatalidad. Acá tenemos este mapa que es muy interesante, que nos muestra a nivel de la ecología, porque teníamos un ciclo selvático. Por eso cuando uno iba al Bichada o iba al Amazonas o iba a Brasil, le decían a uno, ¿usted está vacunado? Y le preguntaban por la vacuna. Y acá encontramos el primer gráfico el año 2023, el segundo el 2024, y en el último de los puntos rojos ustedes pueden ver el comportamiento del año 2025, en donde encontramos también ese comportamiento de casos en el departamento del Tolima y un caso inusual que está en estudio en el municipio de Neira, en el departamento de Caldas. El gobierno nacional lleva 7 meses al frente de este tipo de emergencias, acompañando claramente al país para salvaguardar la vida, señor presidente. Doy la palabra al señor ministro para continuar. Muy bien, señor presidente, con su venia, y un saludo especial para todas las personas que hoy
mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores que están haciendo presencia a través de estos medios en los cuales podemos llegar. Nosotros tenemos 111 municipios de muy alto riesgo, tenemos 289 municipios que están catalogados de alto riesgo y por supuesto 722 municipios que están bajo riesgo y ustedes ahí pueden ver el mapa. Esta es la situación que tenemos actualmente, 79 casos confirmados, de los cuales fallecieron 36 para un total de 46% por supuesto, de mortalidad de los casos confirmados. Habrán algunos casos que de pronto no han sido confirmados, pero estos son los casos confirmados. Y como pueden darse ustedes cuenta, con un aumento bastante importante en lo que es este año, en el 2025, en estos últimos 3 meses, y los diferentes departamentos en donde tenemos casos. Y al mismo tiempo, por supuesto, lo que ha sido los brotes en el 2024, que se suscribieron fundamentalmente a ciertos sectores del país, que aparece nuevamente también en algunos otros sectores que son importantes tener en cuenta, como es especialmente Caldas, como ya lo mencionaron, Caldas y algunos sectores en donde, como en el caso del Tolima, ya no era solamente en el oriente, sino en el sur del departamento y también en el norte del departamento. Aquí vemos entonces los casos confirmados, muy especialmente lo que tiene que ver con el aumento de la presencia de casos confirmados en adultos mayores de 60 años. Teníamos una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS de llegar solamente hasta 59 años. Nosotros hemos abierto este trabajo a los adultos mayores, hemos ofrecido la vacuna. Hoy llegamos ya a un número muy cercano a los 30.000 sin que tener efectos colaterales que nos impidan a nosotros decir que no podemos atender esta población, pero sí por lo menos defender la vida de estas personas. Y estos, ven ustedes aquí, las muertes que están más en hombres que en mujeres, al mismo tiempo todas las muertes que se han presentado de las 36 en total en todo el país, especialmente en el Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo, Tolima y lo mismo en el caso de Caldas, Meta y Guaviare recientemente, en un niño indígena que desafortunadamente no fue atendido en su vacunación y por eso insistimos en la necesidad de que todo niño desde los 9 meses de edad sea vacunado. Aquí vienen otra cosa supremamente importante que tienen que tener ustedes en cuenta. Y lo hemos visto en el oriente del departamento, en el sur del departamento del Tolima y también en Aipe, en Huila, con la presencia de muertes de primates no humanos, en donde hemos tenido, en este caso, 13 primates, especialmente en su gran mayoría del género Ayoata y especialmente lo que nosotros denominamos lo que son los micos aulladores, fueron lo que hemos encontrado en los municipios de tanto del Huila, en Aipe, como también en Ataco, Planadas y Chaparral. Y otra especie que es la Aotus, que lo hemos encontrado en el oriente del departamento del Tolima, y todo es importante que la gente tenga en cuenta de que si encuentran un mico enfermo o que haya fallecido, por favor inmediatamente no lo reporten para que a través de los equipos ya entrenados, tanto de los hospitales como de la atención que debe de hacer las alcaldías y con todas las autoridades regionales, las corporaciones regionales, poder hacer lo que debe hacerse, que es recoger pruebas especialmente de hígado para poder estudiarlos en el Instituto Nacional de Salud. Este fue el brote que el 8 de septiembre se inicia en el departamento del Tolima, en 4 municipios, de los cuales ya tenemos 61 casos, 23 fallecimientos,
y que, como ustedes pueden ver, aumentó para ir hacia Dolores y al mismo tiempo, de esa manera, iniciamos desde septiembre con los equipos básicos de salud que tienen todos los municipios de Colombia y poder ir a hacer un recorrido. Aquí vemos cómo es necesidad de atender. A mano derecha ustedes ven a una abuelita, murieron los dos padres de una niña de 11 años, y al mismo tiempo las medidas necesarias de los toldillos en estas zonas de alta atención, las vacunaciones que vienen haciéndose con todos los equipos básicos, con la ayuda de los municipios, con los equipos que han tenido también las empresas, lo que son las EPS, las aseguradoras, y el brote que se nos presentó en el sur del departamento del Tolima, que en este momento estamos cubriendo todo lo que es Ataco. Déjeme meter la cucharada. Sí, señor. Cuando se dice equipos básicos de salud, a veces no se entiende. Cuando se dice equipos básicos de salud, a veces no se entiende qué significa eso. Y es el centro del debate sobre la reforma a la salud en Colombia. Como también todas y todos saben, el Congreso de la República no ha querido aprobar la reforma a la salud. E incluso se apresta a hundirla como cosa rara con las reformas sociales de Colombia. Y es importante trasladar ese debate a esta situación concreta para que comprendamos mejor de qué se trata esa reforma y qué buscaba y qué busca. Cuando hablamos de equipos básicos de salud, que son los que han cogido prácticamente en el caso del Tolima, por donde comenzó el problema, el toro por los cachos, es decir, son los que han salido a dar la batalla por la vida, son unos comités, unas comisiones de 5 personas, 8 en zona rural. 8 en zona rural. Está compuesto de personal médico, muchas enfermeras, promotores de salud, un médico, una médica. Pensábamos que debería integrarlo siempre un psicólogo, una psicóloga, por las circunstancias de violencia que vive Colombia en muchas regiones, que hace unas visitas, no que lo visitan los enfermos, sino que visita a la población que creemos está sana, en los ranchos, en las veredas, en los barrios populares de grandes ciudades o de pequeños municipios. Esto es lo que llamamos el eje de una medicina preventiva. No están discriminando en si tiene carné la EPS, no la tiene, o si ya está enfermo o no, sino que va a mirar su situación de salud, va a tomar los signos vitales, va a mirar las cuestiones ambientales que rodean al hogar, si hay peligros en el comer. Prácticamente toda la población diabética que no ha heredado la enfermedad, se ha enfermado de diabetes, es por mala costumbre en el comer, por mala educación, y una lección que se le hubiera podido dar a mucha gente hubiera podido salvarlos de la enfermedad. Aquí, a pesar de que el Congreso de Colombia no ha querido aprobar esta ley por una razón básica que la quiero dejar aquí explícita, porque el sistema de salud actual de Colombia está basada en el negocio. Ya nos tocó a varios, le tocó a Giovanni aquí, que ahora va a hablar al final, meterse prácticamente a una bodega de una gestora farmacéutica y descubrirles que tenían escondida las medicinas que tenían que ver precisamente con la diabetes. Sin esas medicinas la gente se muere. Criminales. Es una actitud criminal solamente para hacer crecer el precio, o peor aún, para que en el desespero de la gente entonces no pudieran, presionando al Congreso, no se pudiera aprobar la reforma a la salud y siguiera haciendo ese tipo de negocios. En este momento nosotros decidimos hace unos meses para acá invertir dinero del presupuesto en configurar esas comisiones de salud
¿Tenemos cuántas, ministro, en este momento? Más de 10.000. 10.000 financiadas con el presupuesto nacional. Son una tropa de 80.000 personas. 80.000 personas la integran. Cuando ustedes ven a estos politiqueros, pues, sobre todo, diciendo es que aumentó el gasto, aumentó la nómina, se les está olvidando que estamos construyendo es un ejército de la salud, fundamentalmente femenino, que haga lo que debió hacerse hace décadas en Colombia. Ir a las casas de la gente a intentar detener la enfermedad, no dejarla crecer, porque ya cuando crezca o muere la persona o es muy caro el tratarla, y entonces los costos de la salud se nos van por las nubes. Es más fácil prevenir que curar, pero la prevención no es un negocio, la hace el gobierno, los municipios, los hospitales públicos, las personas a las que les pagamos por ser profesionales de la salud y que deben ser mejor pagas aún. Y entonces, como no es un negocio, desde hace décadas el gobierno empezó a acabar con la prevención en Colombia. Por eso muchos viejos están muriendo hoy por la fiebre amarilla. No fueron vacunados. Por eso hoy nos toca vacunar, porque eso se debió haber hecho cada vez que nacíamos. Yo estoy vacunado, 2 veces me vacuné, por ahí tengo el carnet, pero cuando vamos a ver la realidad, millones de personas en Colombia no están vacunadas y son vulnerables en un 50% a morir si los llega a picar un mosquito de los que aquí hemos hablado. Si logramos que 10.000 equipos y llegamos a 15.000 y cubrimos toda la población como ordena el proyecto de ley que el Congreso no quiere aprobar, podremos haber construido un pilar fundamental de un sistema de salud que sí sirva para salvar la vida en la medida en que pueda prevenir la mayoría de las enfermedades que se pueden efectivamente prevenir si las personas saben cómo vivir, cómo comer, cómo incluso respirar, qué tipo de agua tomar, cómo el gobierno puede operar sobre factores que puedan permitir que los niños y las niñas vivan en regiones muy alejadas de este país. Entonces aquí el ministro nos ha hablado de cómo el sistema preventivo que el gobierno montó en el Tolima, en contra de toda la politiquería de derechas del Tolima que andan criticándonos, está hoy, ya llegó a una cantidad de 230.000 personas vacunadas en el Tolima y ojalá pueda garantizarnos que incluso la enfermedad quede encerrada allí y entonces salvemos al país de un gran desastre en términos vitales. Dejo, ministro. Sí, muy bien, señor presidente. Y con estos equipos hemos tenido la posibilidad de llegar tan rápidamente a trabajar. En el caso, por ejemplo, de Ataco, que se inicia en marzo el brote y rápidamente intervenimos gracias a esos equipos que han estado actuando en todos los sectores, porque no hay un solo municipio del departamento del Tolima que no tenga los equipos básicos, que son más de 350 multiplicados por 8, pues estamos hablando más de 2.500 personas que están en el territorio actuando. Y muy especialmente preocupados porque estamos muy cerca de municipios como Aipe, como Santa María, inclusive del propio Neiva, en la zona rural de Neiva. Y por eso tenemos que contener esta situación. Y otro tema importante es que encontramos un caso también en el norte del Tolima, en Palo Cabildo. Se ha hecho un buen trabajo. Yo quisiera que hoy viéramos, este es el caso de Palo Cabildo, que sería muy importante que todas las personas pudieran oír de un señor trabajador que ha sufrido el problema de la fiebre amarilla. Aquí, fíjese cómo es esto, ministro. Dice, yo quiero decirle diario, a ver si me permite. A todos los ciudadanos. Sí, señor. Dice el diario El Tiempo. Presidente Petro no cumple orden del Consejo de Estado y transmite por canales nacionales Consejo de Ministros. Mentirosos.
¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encostró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene su formalidad, sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan. Entonces no digan mentiras, la prensa no está para decir mentiras. Su misión fundamental es la verdad, señores del tiempo, o señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos está debiendo 1.800.000.000.000 de pesos guardaditos en sus bancos porque no hizo la carretera de Lobo Guerrero. Esto no es Consejo de Ministros, es alocución presidencial. Nosotros no desacatamos la justicia, la respetamos. Quienes chuzaron a los magistrados y mataron a los magistrados son otros, no nosotros. Siga, ministro. Quisiéramos que oyéramos el caso de Palo Cabildo, un trabajador en su angustia por tener en este momento padeciendo la enfermedad de la fiebre amarilla. Yo quiero decirle a todos los ciudadanos, a aquellas personas que no quieren ser vacunadas contra la fiebre amarilla. Miren mi caso, tengo mi familia en mi casa, ellos están allá y yo y aquí no puedo hacer nada por ellos. Y el consejo que les doy a todos, vacúnense. Yo quiero decirle... Entonces, pasemos, caso concreto. Y por esa situación hemos tenido que trabajar también un caso que se presentó en Huila, lo mismo que se presentaron en Nariño, especialmente en Ipiales, la cercanía a la zona selvática que es endémica en estos casos, y también, por supuesto, incentivar para continuar atendiendo todos los sectores de Putumayo, del mismo Meta, Casanare, ¿no es cierto? Todos estos sectores, y Caldas, que es un caso pues que no sabemos exactamente cómo se presentó, pero sí hay una transhumancia entre los mineros de Ataco, muy famosos, con los mineros de Caldas, y además pues implica necesariamente una atención muy importante de los sectores de Caldas. Y también Caquetá y el Meta, que se ha presentado los casos actualmente, y Guaviare, como fue el último caso que tenemos. Nosotros hemos respondido con esos equipos para atender a través de la expedición de lineamientos, de puestos de mando unificado, 23 puestos de mando unificado, todas las circulares necesarias. Hemos invertido, señor presidente, en equipos básicos en estos territorios, más de 683.000.000.000 de pesos en el año pasado y este año. En el solo Tolima, que a veces nos dicen que no hemos invertido, el año pasado 61.000.000.000 de pesos y este año ya están programados y asignados 96.000 para un total de 158.000, pero no solamente ahí, en el Huila 139.000, en Caldas 88.000, en Risaralda 60.000, en Putumayo 81.000.000.000 de pesos, también en Caquetá 70.000, en el Meta 84.000, para hacer que estos equipos puedan ir a todos los territorios como ustedes los pueden ver, inclusive sin dejar bajar a un jinete de caballo, de una vez se le está vacunando, buscándolos en todos los sitios. Esos son los equipos básicos que usted ha diseñado y usted ha promovido para que recorran todo el país y que hoy están en todas las latitudes de Colombia atendiendo adecuadamente con médicos, enfermeras jefes, enfermeras auxiliares, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, inclusive con equipos de especialistas que comienzan ya a trabajar en diferentes sectores del país y especialmente partiendo de los municipios más complicados y difíciles que tenemos. Entonces, vean usted acá en el Tolima, que usted muy bien lo dijo, ya llevamos 230.000 vacunas. Esto no fue en el fin de semana ni antier, ¿no es cierto? Esto es un trabajo que se ha venido haciendo, en donde la Secretaría de Salud sí ha participado, no otros funcionarios,
y al mismo tiempo el trabajo con todo el personal de las diferentes instituciones, especialmente lo que tiene que ver con los hospitales públicos, porque son los que han realizado, y también las EPS que han estado trabajando. Esta es la vacunación del Huila, esta es la vacunación de Caldas, esta es la vacunación de Putumayo, esta es la vacunación de Caquetá. Hemos reactivado toda la vacunación y, por supuesto, aquí está el ejemplo vivo. No se necesita más que mostrar que 31.748 mayores de 60 años han sido vacunados sin ningún efecto colateral que tengamos hoy que lamentar. O sea que estamos llegando a todo mundo y en este lapso hemos logrado la vacunación de más de 1 millón de personas en esas zonas prioritarias que indudablemente representan los 400 municipios más importantes, la inversión que han hecho a las EPS en equipos básicos, en vehículos y en apoyo a toda esta actividad a través de una búsqueda activa de la comunitaria, a través de una búsqueda activa institucional y, por supuesto, los seguimientos de atención clínica. Además, un fortalecimiento, como usted nos lo ha pedido, señor presidente, de la infraestructura de salud, recuperando esos puestos de salud que están abandonados, que existen ahí. En este fin de semana estuve en el municipio de Honda y encontré puestos de salud de hace 45 años, 42, 43 años, que están bien recuperados por parte de la alcaldía, y eso es lo que tenemos que hacer, el trabajo y el apoyo que le estamos dando, por ejemplo, a diferentes municipios, adecuando los puestos de salud y poniéndolos a funcionar con los equipos básicos como estaban anteriormente, apoyo al transporte en estos departamentos por más de 11.000 millones, fortalecimiento de las instituciones. Este año pasado hicimos en el 2023 un apoyo de 150.000 millones de pesos a los hospitales, el año pasado por 300.000 millones de pesos, por pago a migrantes 327.000 millones de pesos, y aquí estamos fortaleciendo también con 17.241 millones de pesos. Y por esa situación, señor presidente, a raíz de esta situación que se presentó en el departamento del Tolima, que no tenía nunca, como vuelvo y repito, históricamente no tenía casos de fiebre amarilla, traspasa ya la selva, sale del sector del Amazonas, sale del sector del Catatumbo, de la Orinoquía, del Chocó, y entra fundamentalmente a sectores que ya comienzan a comprometerse. Importantes sectores en donde hay una inmensa población que desafortunadamente no está vacunada, como es todos los territorios del Huila o del Tolima, y especialmente también de Cundinamarca, que está cerca, y Caldas, del sector de Caldas, que obliga necesariamente a raíz de esta situación a una emergencia sanitaria. Y esa declaratoria entonces está en un compendio de una resolución, y le paso la palabra, señor presidente, con su venia, al doctor Urrego para que explique fundamentalmente cómo está conformada esta declaratoria de emergencia nacional sanitaria, por supuesto a través de la resolución 691 del 16 de abril del 2025. Bueno, muy buenas noches a todos y todas, señor presidente, señor ministro. Se configuraron dos condiciones críticas para que el señor presidente, inclusive en la noche del martes 15 de abril, anunciara que iba a decretar una emergencia nacional. Y no tiene que ver solamente con el número de casos y el número de muertes, tiene que ver fundamentalmente porque la expansión es sumamente probable y las consecuencias sobre la vida de las comunidades, sobre el impacto social, cultural y económico está completamente demostrado. Esas dos condiciones configuran algo que está contemplado en la Ley 1953, que es una prerrogativa que se le entrega al Ministerio de Salud para decretar emergencia sanitaria, y que en este caso es una emergencia fundamentalmente preventiva para tratar de bloquear y evitar
que haya una urbanización de la fiebre amarilla, lo cual tendría consecuencias incalculables. ¿Cuáles son las medidas? Esta resolución, la 691, determina que se decreta la emergencia sanitaria nacional a partir de esta fecha. ¿Hasta cuándo va la emergencia? Hasta que transcurran 8 semanas después de que dejemos de detectar casos humanos o casos en este caso, en los primates no humanos o epizootias. Con base en la clasificación de los riesgos, tenemos lo siguiente: 111 municipios en muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay circulación activa del virus o porque se están presentando casos humanos o en los primates, municipios aledaños, o porque hay un corredor ecoepidemiológico cercano al municipio de los casos. Eso nos da 111 municipios. El alto riesgo es para aquellos que tienen todas las condiciones epidemiológicas, ambientales, de circulación de mosquitos, pero que no ha configurado todavía caso, y son 289 municipios. Y el riesgo bajo es donde hoy actualmente no se configuran todas las condiciones, pero puede variar por todo lo que ha explicado el señor presidente en materia de cambio climático, problemas antrópicos, sociales, el tema del desplazamiento, actividades económicas, etcétera. Este es el mapa de los 111 municipios de muy alto riesgo. ¿Qué debe suceder ahí? Ahí identificamos 760.257 personas susceptibles. ¿Por qué? Porque no están vacunadas. Entonces, las medidas son vacunar a todas las personas susceptibles en el municipio respectivo a partir de los 9 meses de edad hasta cualquier año, inclusive después de los 59 años, sin restricción, pero de acuerdo a lo que establezcan los equipos cuando hacen las movilizaciones para vacunación. Bloqueo vacunal de veredas. Cuando se presenta un caso es absolutamente perentorio bloquear para vacunar todas las casas, todas las personas que hagan parte de ese territorio, y restricciones estrictas de movilidad con apoyo del sector defensa y de policía en el marco de las definiciones de las autoridades locales para implementar puestos de control sanitarios con punto de vacunación, exigencia de carnet de vacunación o la declaración de rechazo o declaración de antecedente vacunal. Aquí hay muchos colombianos y colombianas que se han vacunado pero no tienen el carnet o no aparecen en los sistemas de información. El Ministerio de Salud facilitará un formato que permita registrar esta situación y se exigirá el carnet para ingreso a parques naturales en estos municipios. En la segunda categoría, que son los municipios de alto riesgo, 289, aquí ven ustedes el mapa, se estima en 2.836.109 personas susceptibles, es decir, están sin vacunarse. Entonces la medida es vacunarlas sin bloqueo vacunal, no es necesario porque no hay casos, vacunar a todos los viajeros de 9 meses y más de edad que viajen a municipios de muy alto riesgo, y se exigirá también el carnet para ingreso a parques naturales. La parte final son 722 municipios de bajo riesgo, aproximadamente casi 7 millones de personas son susceptibles, requieren vacunarse. Continuamos con el programa permanente de vacunación a partir de los 9 meses hasta los 19 años, pero todos los viajeros que vayan a zonas de muy alto o alto riesgo deben vacunarse, y en todo caso se vacunará a libre demanda a la población del respectivo municipio, también a partir de los 9 meses de edad. Vamos a intensificar por sectores. Ya se acabó de terminar una reunión con las diferentes entidades del gobierno para que los sectores de economía, educación, defensa, comunicaciones estén articulados y también movilicen todo su poder, su capacidad institucional y a la sociedad para concurrir en este esfuerzo para enfrentar la emergencia. El certificado internacional de vacunación se adopta en este primer momento de manera como recomendación no restrictiva, es decir, los extranjeros que vienen a Colombia serán informados de que existe
esta emergencia, ellos deberían vacunarse o deberán vacunarse 10 días antes de trasladarse a zonas donde haya muy alto o alto riesgo. Vamos a reforzar los equipos básicos que ya ha presentado el señor ministro. Se intensifican todas las sanciones para controlar los vectores con el apoyo de las autoridades locales. Un llamado a todos los alcaldes y gobernadores para que los excedentes del Sistema General de Participaciones de los años anteriores, como lo permite la ley, se aplique a financiar parte de esta estrategia nacional. Vamos a fortalecer la capacidad a través del Instituto Nacional de Salud y los entes territoriales de la vigilancia y el diagnóstico para que sea oportuno, para que no nos enredemos en trámites burocráticos o administrativos y que podamos movilizarnos. Muy importante que la comunidad sea escuchada y sea atendida. La comunidad tiene el conocimiento, tiene los recursos, muchas veces las instituciones no los escuchamos y no damos crédito a lo que está sucediendo. Las EPS tienen que cumplir con sus obligaciones, pero fundamentalmente deben concurrir a identificar su población afiliada que está vacunada o que no está vacunada e inclusive informarle en cuál es su estado vacunal. Además de ello, deben proveer recursos y esfuerzos para que toda la red pública y privada del país pueda volcarse a prestar sus esfuerzos para concurrir en esta estrategia. La alerta hospitalaria nacional es muy importante. Se ha declarado alerta amarilla para todas las instituciones públicas y privadas de salud. Esto significa alistarse, pensar y reconocer casos sospechosos para poder proceder a cuáles son probables y cuáles son confirmados. Allí donde haya casos se declara alerta naranja y cuando un municipio ya tenga superada la capacidad institucional será alerta roja. Bien, los CRUE, que son los Centros Reguladores de Urgencias y Emergencias, quedan en capacidad y con la potestad de que en caso de los pacientes de fiebre amarilla sean ellos los que hagan el control de la oferta y de la disponibilidad de recursos, servicios, camas hospitalarias para que no sea ni el negocio ni las influencias las que determine a dónde puede llegar un paciente y pueda llegar a donde debe llegar. Y de la mano de esto se anunciará la red especializada de hospitales donde preferiblemente deban llegar los pacientes complicados para que sean atendidos con oportunidad y pertinencia. Finalmente, la declaratoria de emergencias sanitarias del nivel local por parte de los alcaldes, ellos deberán crear, convocar los consejos territoriales de emergencia y, dependiendo de lo que se declare, asumir los planes de acción específicos con el acompañamiento del Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo. Básicamente, señor presidente y audiencia, estas son las medidas que están contenidas en la resolución 691. Muchas gracias. Ahí hay un tema que comienza a discutirse, no está terminado aún, que es cuánto vale esta campaña. No es fácil calcular, comenzamos porque son 9.600.000 personas, según los datos que tenemos, que deben vacunarse en el país, ¿cierto? En zonas de alto riesgo, primero, medio riesgo, bajo riesgo, que no significa que no haya riesgo. Bajo riesgo es riesgo. Por eso Bogotá también está metido en el mapa. La prensa buscando sacar a Bogotá y está metido en el mapa. Lo que pasa es que de más bajo riesgo, por el clima más frío que tiene, espero que el mosquito no llegue aquí. Son probabilidades bajas. Pero ¿cuánto vale vacunar 9.600.000 personas sabiendo que dosis de vacunas se pierden? Es decir, más o menos hay que tener unas 13, 14 millones de dosis de vacunas. Hay que tener los reactivos, hay que tener un fortalecimiento en los hospitales de las regiones de alto riesgo, de medio riesgo, que sean capaces de tratar pacientes ya enfermos. Hay que pagarle a los equipos básicos de salud, como que ya se han descrito, son miles, etcétera. Digamos, es una actividad que vale un dinero
Y entonces aquí nos enfrentamos ante otra realidad política. El presidente del Senado, Cepeda Efraín, no es Cepeda el bueno, es Cepeda Efraín, decidió en una de las estrategias de oposición desfinanciar al gobierno y saboteó la ley de financiamiento el año pasado con otros de sus amigos y nos dejó un presupuesto desequilibrado que en lugar de poder financiar nos ha tocado es aplazar. No solamente él es el responsable de estas cifras, la verdad es que también la mitad de la reforma tributaria se cayó, precisamente el impuesto que iba hacia las grandes petroleras y carboneras del país, que solo hay una, por una sentencia judicial, y la verdad es que parte de los ingresos del año pasado se adelantaron para el 2023 para pagarle la deuda que Duque dejó por casi 70 billones de pesos por subsidiar la gasolina a Ecopetrol. Este es uno de los peores errores de este gobierno cometido en el Ministerio de Hacienda del señor Ocampo. Eso no se debió hacer. Porque las cifras del FMI, y cierro ahí rápido para no irme del tema, muestran cómo el gasto crece y no crecen los ingresos, y entonces aumenta el déficit. La prensa de oposición dice es que ustedes están gastando mucho, y lo único que está haciendo crecer el gasto es que el Banco de la República, que no controlamos nosotros, sino el señor Duque, está aumentando la tasa real de interés y por tanto hace más cara la deuda. Mientras que el error del gobierno fue adelantar los ingresos del año pasado para el 2023 y pagar la deuda de Duque con Ecopetrol. Es decir, disminuimos fue la deuda, pero no aparece en las cuentas del FMI. Le he pedido al ministro de Hacienda que ponga esos datos para que el pueblo colombiano sepa cuánto era en realidad el déficit fiscal en el gobierno de Duque y cómo lo hemos reducido nosotros a partir de grandes sacrificios que al final traen aparejado el sabotaje del Congreso y de la reforma tributaria. Entonces la pregunta es, en estas circunstancias donde el gobierno prácticamente agota su caja, ¿cómo va a afrontar la financiación de una campaña tan masiva con 14 millones de dosis de vacuna que hay que producir en Colombia? Paréntesis, solo en 3 países se produce la vacuna. Uno es Brasil, el otro es Senegal con los franceses y el otro es París con los franceses. Y nosotros no producimos la vacuna porque temas de políticos muy interesados en el buen existir en Colombia decidieron acabar la producción de vacunas en el país en el Instituto Nacional de Salud. Fue Andrés Pastrana. Entonces no hacemos vacunas, hacemos algunas para animales. ¿Cómo vamos a hacer para tener la gran cantidad de vacunas? Ya la enfermedad ha estallado también, igual que en Colombia, en Brasil, en Ecuador y en Perú. Luego la demanda va a crecer y solo hay 3 laboratorios en el mundo que producen. Debemos producir en Colombia y eso es dinero. Con el Instituto Nacional de Salud hoy se hizo una reunión. Hay algunos laboratorios que tendrían la potencialidad, públicos y privados, pero tiene que moverse rápido y tenemos que tener dinero. Y entonces aquí surge un tema. Si dinero no hay en caja y esta es una emergencia y es de vida o muerte y necesitamos hasta ahora un cálculo inicial 600.000 millones de pesos que pueden elevarse dependiendo de la velocidad de la enfermedad a 1 billón, ¿cómo vamos a financiar la campaña? Y hay 2 maneras.
trasladando partidas del actual presupuesto a financiar este gasto que no estaba previsto. Y entonces, ¿de dónde va a salir de la plata? Lo voy a decir bien aquí y claro, de las concesiones 4 y 5G de Colombia, que se han dedicado a guardar la plata es en los bancos en fideicomiso porque no están cumpliendo los contratos de construcción de las carreteras. Y le he pedido a la ANI del Ministerio de Transporte y al Ministerio de Hacienda que visiten de inmediato para determinar el grado de incumplimiento y por tanto la estafa hecha a la nación con ayuda de funcionarios públicos, llenando las arcas del banco, 42% de Bancolombia, de dineros que necesitándolos el gobierno, siendo del gobierno, han terminado guardados por contrato en fideicomisos de estos bancos. Si no es suficiente esto, vamos a la emergencia económica. La vida está primero. Sabemos que la oposición buscará tumbar decretos, etcétera, sin pensar en la vida, porque en Colombia también hay política de la muerte, y cómo que lo hemos sentido en las últimas décadas, pero este gobierno es de la política de la vida y con los mecanismos extraordinarios buscaremos financiar lo más pronto posible la totalidad del programa para que Colombia pueda salir airosa de un virus que indudablemente es mortal. Le queda última palabra a Superintendente Nacional de Salud. Están al frente de unas EPS intervenidas por el gobierno. Allí también hay una fuente de recursos. La orden que yo he dado es que esas EPS ya se conviertan en gestoras farmacéuticas y de salud y instalen con los recursos que tienen los equipos básicos de salud por EPS. Hasta ahora lo ha hecho el gobierno, lo público, la prevención, pero las EPS intervenidas tienen que hacerlo también. Y ojalá las EPS no intervenidas, porque las he invitado a convertirse, usando leyes anteriores, en gestores farmacéuticos que hagan referencia y contrarreferencia de los pacientes y abandonar la función de aseguradoras financieras que las ha llevado realmente a la quiebra. Helber Giovanni Rubiano García, el que descubrió las vacunas de la diabetes escondidas en una gestora farmacéutica cuando la gente pedía en los dispensarios una medicina que es fundamental para la salud. Quiero que intervenga ahora y cierre, ahora termino cerrando este programa. Alocución y no Consejo de Ministros. Consejo de Ministros sigue inmediatamente con todos los ministros. Hay que hacer mayoría para que se instale oficialmente en el canal público, así que a todos los televidentes de los canales privados los invito inmediatamente, acabe Helber Giovanni Rubiano de hablar, a pasar al canal público, a los canales públicos y las emisoras públicas para continuar dando las indicaciones sobre esta que es la campaña por la vida. Gracias. Muy amable, señor presidente, a todos los televidentes, muy buenas noches. Bueno, siguiendo la instrucción del señor presidente, esta superintendencia ha realizado toda su labor misional de inspección, vigilancia y control, y en lo que tiene que ver con nuestro punto que estamos tratando el día de hoy de fiebre amarilla, pues hemos hecho una labor muy concienzuda en todo el territorio nacional de seguimiento, de acompañamiento, de verificación, de que todos los actores que intervienen en este proceso hagan su labor al pie de la letra. No solamente entidades territoriales, no solamente secretarías departamentales y municipales de salud, sino también EPS intervenidas y no intervenidas, hospitales públicos intervenidos y no intervenidos, que por supuesto tienen que ver con todo el engranaje de esta operación que se está desarrollando en nuestro país. Decirle, señor presidente, que con tristeza, evidentemente, estos 36 casos fallecidos son la evidencia de un fracaso del sistema. Un sistema fallido
que evidentemente nunca priorizó la prevención y no vacunó a estas personas que seguramente si hubieran estado vacunadas, por supuesto, hoy no estaríamos lamentando su muerte. Y entonces, en ese sentido, hemos dado instrucción a las EPS intervenidas de volcar y digamos, tratar de buscar la forma lo más pronto posible de gestionar esa gestora farmacéutica, esa gestora en salud, priorizando la vida del ser humano por encima de los negocios. Hoy le puedo dar, señor presidente, la siguiente cifra. Tenemos más de 890 equipos básicos de atención consolidados y operativos por parte de las EPS intervenidas y más de 900 CAPs funcionando y articulados con los equipos básicos de atención, adicionales, por supuesto, a los que el señor ministro ha comentado en su intervención previa. Tenemos la firme convicción de que estas cifras tienen que aumentar, pero además ser operativas, ser resolutivas. No podemos llegar a las casas a buscar tomar la atención o a interactuar con las personas, sino llevar realmente la solución, buscar llevar los medicamentos, tomar las pruebas rápidas, hacer los exámenes de laboratorio que se necesiten allá en el territorio. Hay que buscar la forma de acercar el sistema de salud allá en las veredas donde hay más dificultad de vías de acceso. En ese sentido, señor presidente, quiero decirle también que tenemos un seguimiento exhaustivo cada 8 días, todos los sábados y domingos, de evaluación de gestión con cuadros de mando de control de cada uno de los puntos administrativos, técnicos, científicos y de seguimiento a protocolos y guías de manejo por parte de cada una de las EPS. Y esto ha dado un funcionamiento muy importante, ha sido muy efectivo para todas las comunidades y todos los afiliados. Igualmente, señor presidente, comentarle que de acuerdo a su instrucción, a su orden, nosotros con las EPS intervenidas, hoy ya estamos negociando directamente con los laboratorios productores de medicamentos. Ya no tenemos intermediación en gran parte de los medicamentos que tienen que ver con el alto costo y me refiero particularmente a aquellos medicamentos que se utilizan para el trasplante de órganos como son el riñón y el hígado, algunas enfermedades huérfanas y por supuesto alto costo como el VIH y especialmente el cáncer. Ratificar que no deben haber barreras de acceso a los servicios de salud. Por ningún motivo, ninguna EPS, intervenido o no, debe generar una autorización, un procedimiento administrativo que genere una barrera de acceso a los servicios de salud. Entonces, esas son las acciones concretas y contundentes y medidas, porque las estamos midiendo cada 8 días por parte de esta superintendencia y, lógicamente, acompañando la labor del señor Ministro de Salud, del Instituto Nacional de Salud y de todas las demás entidades del Gobierno para lograr rápidamente contener este brote epidemiológico de la fiebre amarilla. Señor presidente, feliz noche. Bien, entonces hemos llegado aquí al final. Para información del pueblo colombiano, les cuento que hay 8 billones de pesos, 8 millones de pesos del gobierno guardados en los bancos, en los fondos de fideicomiso para soportar la contratación con los concesionarios dueños de peajes de las llamadas 4 y 5G, doble calzadas, que no pasan por todo el territorio nacional, sino por donde viven los que tienen billete, al sur de El Poblado y al norte de Bogotá. No llega ninguna doble calzada ni siquiera al mar. Pero allí, en un 42% en el Banco Colombia, le sigue el Grupo Aval, está esa plata guardadita cuando la necesitamos nosotros y no las usan porque no están haciendo las carreteras. Y entonces aquí tenemos una de las mayores injusticias tributarias y fiscales en el país. Mucho de ese dinero podría resolver el déficit fiscal y financiar la campaña por la vida que aquí les hemos presentado. Por eso nos toca otro tipo de instrumentos. Terminamos esta, que es la locución, señores del tiempo, leer un poquito las leyes antes de escribir. Esta es la locución del presidente de la República y enseguida, una vez terminemos en la cadena, continuamos con la entrada. Por favor, llámenme a todos los ministros y ministras
para iniciar el Consejo de Ministros, que también va a ser transmitido por los canales públicos y las emisoras públicas en Colombia. Gracias, buenas noches, buena vida y salud por la gran Colombia, que ahora en estos días volvimos a recordar y recuperar. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.